Como todos los días miércoles y del Consejo Editorial de Radio Sucre, el doctor José Luis Ortiz. La nota de hoy, un momento político catastrófico. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, economista. Quiero referirme al juicio político que se pretende seguir contra el presidente de la República. Se trata de un caso por demás interesante en relación con la institucionalidad del Estado y la permanencia de la democracia en el país. Por esa razón, nos dedicamos casi todo el día sábado anterior a mirar la sesión de la Asamblea Legislativa. Aparte de lo que tiene que ver con los fundamentos del indicado juicio, nos llamó la atención, una vez más, pero ahora de manera imponderable, la mediocridad de la mayoría de los legisladores, su predisposición al insulto y a la utilización de un lenguaje primario y grotesco, el burdo exhibicionismo mediante una voz grandilocuente y fingida, su práctica de acudir a la utilización del papel en el que se transcribe una retórica no elaborada por ellos, y por eso muy mal leída, y la exageración de una gestualidad que expresa su inocultable falta de capacidad para el razonamiento y el análisis. En este ambiente singular, por catastrófico y deplorable, hubo diputados que arremetieron con furia contra grupos de oposición y que dejaron la sensación de su voto en contra del informe base del juicio político. Otros que hablaron del narcotráfico y su penetración en el aparato oficial como un fenómeno existente ya desde hace varios años, que manifestaron su sorpresa al no encontrar referencia ninguna de esto en el indicado informe, pero que al final se pronunciaron por la abstención, y otros que, con dureza extrema, acusaron a quienes elaboraron ese documento de haber ocultado datos preponderantes como base de un enjuiciamiento a autoridades de los gobiernos anteriores, pero que sin embargo reconocieron la validez del instrumento y votaron por su aprobación. O sea, no solo una mediocridad rampante, sino la presencia de actitudes alejadas del sentido común, rumores, chismes, sobresaltos fingidos, especulaciones, en un acontecimiento que bien merece el calificativo de culebrón y farsa. Cuando escuchamos la exposición de quienes llevan la voz cantante en este acontecimiento, encontramos que repiten una y otra vez que se trata de un proceso político, así entre comillas, para dejar de lado la existencia de normas claras en las que deben sustentarse todos los procedimientos institucionales. Es un truculento manejo de las supuestas justificaciones para validar un juicio que no tiene sustento alguno, un proceso sin referentes válidos ni causales expresas. Por ello, estos desbocados personajes acudieron a la demagogia de un discurso sobre la falta de empleo, la agudización de la violencia y la delincuencia, la falta de medicinas, etcétera, etcétera, como una operación orientada a lograr la adhesión de una comunidad que, por supuesto, se siente olvidada y sin respuesta concreta por parte del gobierno a sus necesidades. He tratado de encontrar los motivos político-partidarios de toda esta trama. En esa línea, podemos aseverar que quien ha liderado este proceso de enjuiciamiento político es el correísmo, una versión nacional del más puro populismo demagógico, autocalificado como socialismo del siglo XXI, inventado por el difunto dictador venezolano Hugo Chávez, causante directo de la mayor crisis humanitaria del hermano país, y replicado en el nuestro por el expresidente sentenciado y asentado en Bélgica. Correa es, y no cabe duda, el referente de mayor significación e influencia en esta dinámica desestabilizadora. Y los demás núcleos, entonces, ¿qué papel juegan? Para el Partido Social Cristiano, el comportamiento de sus legisladores, unido a la pérdida de sus dos bastiones más importantes, Guayaquil y Guayas, le ocasiona un mayor índice de falta de credibilidad y de confianza. El papel de esta agrupación política, con rostros y retóricas insuficientes y sin ningún pronunciamiento de su liderazgo mayor,
contribuye a un desmoronamiento en caída libre y por ahora sin posibilidades claras de recuperación y mejoramiento. Pachacuti, en sus dos versiones al interior de la Asamblea, no atina desde hace tiempo la creación de un discurso que le restituya la aceptación y hasta la admiración de un gran sector del electorado en el momento de gloria que vivió con la experiencia electoral de Yapi Pérez. Ahora, y pienso no equivocarme, se torna real el hecho de que esta agrupación política ha pasado a ser solo un apéndice de los pronunciamientos impositivos y contundentes de la CONAIE y en la Asamblea a cumplir, por más que repitan frases y palabrería repleta de amenazas y denuncias, el papel de coro de las acciones del populismo correísta. Por el lado del centro, para darle algún calificativo, la izquierda democrática no es ni el asomo de lo que fue cuando, gracias a la candidatura presidencial de Javier Hervas, se generó la expectativa de que ese partido, otrora representante de una importante tendencia ideológica y política, iniciaría una operación de cohesión y presencia nacional. Y los demás colectivos, por la escasez de sus miembros y la ninguna atención que han generado en la opinión pública, se han ganado precisamente el calificativo desmejorado, entre comillas, de los demás. El Ecuador vive un momento sumamente crítico, con un escenario político impresentable, con agrupaciones opositoras oportunistas y desvergonzadas, y un gobierno con muy poca capacidad de gestión y escasa legitimidad economista.